la naturaleza en el centro Kirchner, que debo decir que es la primera vez que vengo al centro Kirchner y estoy fascinado. Las salas, es muy impresionante. La muestra de la naturaleza es como me esperaba, decepcionante, por una cuestión que es la cuestión curatorial, que tiene que ver con que toda la fuente de valor artístico está en la ética y la capacidad pedagógica, y cada una de las piezas se transforma en una suerte de excusa para hablarle a las escuelas de que hay que proteger la naturaleza. Si esto es así, ¿cuál es el sentido del arte? Es decir, si yo necesito al arte para decirme que estamos destruyendo la naturaleza, el lugar del arte y la estética se pierde. Estamos en la sala con Hernán Marina, y es uno de estos ejemplos, es decir, esto que estamos viendo acá, Hernán Marina, es 3 o 4 veces plagiado, ¿no? Para empezar, yo diría que esto está plagiado de la fotografía de Ryan McKinley de la colección de Balenciaga de hace 2 años. Lo que le agregó es un neón, y esto es lo que termina ocurriendo en esta muestra. Todas las cosas pasan a ser como un ejemplo de una hipótesis más grande, que es que la Tierra está en peligro. Otro de los problemas que hay con esto es la de banalizar los conceptos como el del antropoceno. Es decir, la sala del antropoceno no tiene nada que ver con el antropoceno. Bueno, pasamos a analizarlo más tranquilo. La muestra es una muestra larga para recorrer. Su nombre es Naturaleza, Refugio y Recurso del Hombre. La crítica la recibió, por ejemplo, en página 12, la crítica Marina Oibin dice que la muestra es fabulosa. Yo no creo que sea así, voy a explicar por qué. La muestra incluye instalaciones supuestamente site-specific, digamos, yo creo que estamos hablando de 2 solamente. Pinturas, esculturas, intervenciones, performance, videoarte, fotografías de 45 artistas nacionales e internacionales, reconocidos y emergentes. La muestra se despliega en 10 salas. Debo decir que, como les decía en la introducción, que fue mi primera vez en el Centro Kirchner y estoy muy impresionado. Las salas, la proporción de las salas es muy impresionante. No hay algo así en Buenos Aires. También quedé muy bien impresionado por la actitud de los guías y de los guardias de sala. Hay una muy buena onda. Es decir, esto es algo muy raro en Argentina, en donde la seguridad privada hace que se genere una suerte de grieta entre el espectador y el vigilante. Acá no, acá hay un grupo de jóvenes que hacen que la experiencia sea excelente. Es decir, esto debo felicitar a la gente del Centro Kirchner, porque uno entra y está a gusto. La muestra se despliega, como les decía, en 10 salas y ocupa 2.800 metros cuadrados. Aborda la naturaleza, es decir, los recursos del presente, el futuro, el impacto de la acción del hombre, y se mete en temas, como les decía en la introducción, como el antropoceno. Hay varios ejes que son el origen de la idea: antropoceno, utopías, distopías, sustentabilidad y compromiso ecológico, activismo creativo, extrañamiento, ecosistemas, nuevos mundos y nuevas naturalezas. El equipo curatorial estuvo integrado por Ana María Batistosi, que ya viene de un gran fracaso el año pasado con la muestra de los paisajes, mi amiga Laura Bucherato y Gabriela Urtiaga, que es la curadora general de artes visuales del Centro Kirchner. Entre los artistas que tenemos incluidos tenemos a Jacques Bedel, Benedit, Diego Bianchi, Oscar Boni, Valeria Conte McDonnell, Nicola Constantino, Sebastián Díaz Morales, Joaquín Fargas, Nicolás García Uriburu, Mauro Giaconi, Carlos Ginsburg, Víctor Gripo, Vicente Grondona, Nadia Gutman, Miguel Jarte, Fabián Imola, Leandro Katz, Julia Kosice, Catalina León, Francisca López, Marie Orensanz, Rómulo Machó, Hernán Marina, Marina Pacha, Silvia Rivas, Miguel Rothschild, Tomás Sarraceno, Gabriel Balanzi. Y luego de los artistas del exterior tenemos a Jean-François Boclet, Cécile Beau, Ange Lechat, Agnes Varda, Bon Bell, Jane Brody y Bill Viola.
Rimer Cardillo, Ricardo Pascali, Pedro Tyler de Uruguay, Martín Creed, mi amigo Martín Creed de Reino Unido, Ana Mendieta, Gabriel Orozco de México, Guido van der Verde de Holanda. Si yo tuviera que decir algo de esta muestra es que es un gran constructo metonímico en donde lo que se buscan son asociaciones visuales. Los curadores buscaron asociaciones visuales que tienen que ver con la naturaleza y directamente se empuja a el objeto artístico a ese lugar de evidencia de la responsabilidad ecologista del artista. En el camino se llevan por delante a todas, casi sin excepción, las obras de arte y, digamos, se reduce a la obra de arte a, casi les diría, un fragmento de algún detalle de la naturaleza que pasa a ser considerada como lo único que importa de la obra de arte. Con lo cual es como que uno recorre una serie de excusas que van permitiendo decirnos una y otra vez que la naturaleza está en peligro. Digamos, la pregunta es, ¿nosotros necesitamos semejante despliegue para decir que la naturaleza está en peligro? Y si esto es así, ¿cuál es el lugar del arte? Es como que esta curación transforma al arte en una gran, molesta y cansina excusa para convencernos de que el arte todavía tiene su rol en nuestras vidas. Y yo creo que esto deja al arte muy mal parado. Pero vayamos más en detalle. Bueno, en la primera sala de El origen de una idea tenemos una fuerte presencia de Luis Fernando Benedit y su pecera para peces tropicales, que en sí misma ya califica como el origen de una idea, y el proyecto prototipo múltiple, pecera para peces tropicales, y el proyecto para un calamar a propulsión, en donde lo que en realidad son máquinas es transformado en por el texto curatorial, esto lo estoy citando directamente, dice, en los años 70 los intereses de Benedit se dirigen hacia lo biológico y la posibilidad de incorporar organismos vivos en las obras, y hacia el análisis de las conductas y su condicionamiento externo, lo artificial y lo cultural. Es decir, la relación entre esto y el origen de una idea y la tierra es muy laxa. Y en el proceso uno lo que termina es viendo a la obra de Benedit como una ejemplificación de un principio además demasiado genérico. Bueno, a continuación tenemos la aldea verde de Von Bell, de Nueva York, que nació, es un artista joven, de 1978, relativamente joven. Este sí es un artista que se define como ambientalista, y lo que hace son estos hábitats reducidos para que el público comprenda cómo funcionan las relaciones en la naturaleza. Es decir, fíjense que el carácter pedagógico que adquiere acá el arte se acerca prácticamente a lo escolar, ¿verdad? Y en este caso, digamos, de alguna forma, para mí, esta es uno de los objetos claves de la muestra, porque sienta el tono, establece el tono de el nivel intelectual al que el espectador va a ser sometido, es decir, es siempre muy bajo. El nivel de asociación metonímica entre naturaleza y arte y defensa del medio ambiente es muy elemental, es esto y nada más que esto. Bueno, y inmediatamente después tenemos la obra del tucumano Tomás Saraceno, quien intenta por todos los medios incluir su proyecto del aeroceno dentro de los debates sobre el antropoceno, y por supuesto esto lo transforma en una suerte de kit de do it yourself, en donde se busca
se ofrece teóricamente la posibilidad a el espectador, en realidad esto es nominal porque no está la posibilidad, sino para el que compra este kit, de hacer su propia exploración del aeroceno, pudiendo hacer, por ejemplo, tomar fotografías aéreas, transmisiones de GPS y un sistema de seguimiento por radio para saber que para poder medir e investigar la situación de la atmósfera y demás. Es decir, vemos cómo seguimos en un plan muy escolar, ¿no? Es decir, acá no hay mucho más que esto en la propuesta del aeroceno de Sarraceno. Y además hay algo que empieza a aparecer en esta muestra, que es algo así como la de que la responsabilidad por el daño a la Tierra es compartida por todos nosotros y no es responsabilidad de algunos más que de otros. Y acá entramos en una discusión sobre el capitalismo y aquellos que toman las decisiones y que lucran con la explotación de la Tierra más que los otros. Inmediatamente después de Guido van der Werve, tenemos número 8, Todo va a estar bien. Es un artista holandés que camina delante de un barco rompehielo de 3.500 toneladas en el Golfo de Botnia, en la costa finlandesa. Y digamos, lo que muestra es cómo el hombre construye un camino sobre un paisaje que se va destruyendo. Es decir, hay un componente alegórico que yo diría no tiene necesariamente que ver con lo ecológico, sino que yo estaba viendo esta obra y no paraba de pensar en Gaspar Friedrich, ¿no? Y ese personaje romántico mirando la niebla, las nubes desde el pico de los Alpes. Es decir, hay algo de el sublime y hay algo que tiene que ver con el paisaje, pero no necesariamente con la conciencia ecológica, en donde ahí ya pasamos a forzar las lecturas. Bueno, luego tenemos la gota colgada espejada de Gyula Kosice y la semiesfera y gota espejada suspendida de la colección del Museo de Gyula Kosice. Y bueno, por supuesto, es decir, el agua es uno de los elementos fundamentales de la obra de Kosice, y también otro de los elementos fundamentales de la obra de Kosice es esta construcción futurista a partir del movimiento Mahdi de una ciudad hidroespacial como alternativa a la vida en la Tierra. Digamos, en tal sentido, existe en la incorporación de esta obra la idea de la preocupación por el fin de la vida en la Tierra. De vuelta, toda capacidad, todo elemento artístico desaparece en la ejemplificación de la ciudad hidroespacial. Es decir, fíjense cómo hemos dejado de hablar de estética y solo estamos hablando de ética. Bueno, luego la cosa se vuelve mucho más confusa con las obras de Lucy y Jorge Horta. Lucy Sutton Coldfield, que es inglesa, y Jorge Horta, que es un rosarino. Esta obra se llama Pueblo Antártico sin Fronteras, Morada Domo, y luego tenemos una suerte de la oficina de entrega de pasaportes universales de la Antártida, que es un proyecto que comenzaron en el 2007 en el marco de la Bienal del Fin del Mundo y que propone reflexionar en torno del desplazamiento forzado de poblaciones alrededor del mundo por razones políticas, económicas y naturales. Es decir, dos de los temas más trendy en el mundo del arte contemporáneo, que es el tema de las migraciones y el tema de la ecología. Por supuesto, todo es desplazado a el principio ético como fuente de valor artístico, al punto que prácticamente no hay ningún esfuerzo en la manufactura. Es decir, yo no estoy diciendo, como venía Lesper, que tiene que haber esfuerzo en la manufactura, pero por lo menos tenemos que recordar la relevancia de la estética en toda esta discusión. Es decir, hasta ahora lo que no queda claro
en la curación es cuál es la relación entre ética y estética al tratar de forzar una lectura ecologista del arte. Bueno, luego tenemos a la obra de Agnes Barda, digamos que está planteada sobre dos planos, que en realidad está poniendo en cuestión el tipo de mirada, ¿no? La mirada ortogonal, la mirada centralizada, frente a un tipo de mirada más fenomenológica, más existencial. Se llama Seaside o La orilla del mar. Es un video de una instalación en video del 2009 de Agnes Barda, como decía, la belga. Y desde ya esto está vinculado con los modos de representación del paisaje. Es decir, acá es donde la relación con el origen de la idea ecologista es demasiado agarrada de los pelos, ¿no? Es decir, acá no existe el tema ecologista. Bueno, la obra de Cécile Beau es posiblemente una de mis obras favoritas. Se llama Especímenes, del 2012 al 2013. Es una instalación de 3 cubos de vidrio con agua tibia, tinta negra, vegetales, químicos y piedras, un sistema de sonido. Y básicamente lo que trata es de transformar a los cambios de la experiencia sensorial y biológica en las peceras en piezas estéticas. Es decir, una de las cosas que a mí me gustan de esta obra es el modo en el que, aislada del resto de las obras, se permite un tipo de experiencia estética que va más allá del leccionamiento escolar, ¿no? Es decir, esta obra, en el modo que está puesta en un costado, está separada por una cortina y uno puede experimentarla de una manera modernista, respira, literalmente, mientras que el resto de la sala no respira. El resto de la sala es una especie de feria de kermés de objetos vinculados a un tema que son impuestos por los curadores y ni siquiera por los artistas. Los artistas terminan siendo totalmente avasallados. Bueno, luego en la sala 204 tenemos a naturalizar al hombre, humanizar a la naturaleza o energía vegetal, una obra de 1977 de Víctor Gripo. Yo lo que diría es que esta obra de alguna forma justifica la muestra, ¿no? Es decir, justifica la inversión del espacio, es decir, es realmente lo que debería hacerse en este espacio, es decir, lograr que este espacio enmarque de manera monumental, elevando a nivel de canon a una obra tan importante como esta de Víctor Gripo, que a mí me preocupa el nombre de la sala, Energía Alternativa, pero digamos, dejémoslo pasar. Es decir, nuevamente, este esfuerzo de Buccellato y de Battistossi por construir un discurso, ¿no? Y en el medio reducir todo el resto. Pero digamos que en esta sala, esta instalación está a la altura de lo que tiene que hacer Argentina a nivel estatal con sus artistas. Bueno, y en la sala 206 es donde la muestra como un continuum empieza a bajar de nivel. Y acá tenemos la sala de la tierra. Y como pueden ver, el discurso de los curadores es un discurso destinado a una clase media desinformada, en donde lo que se busca es bajar el nivel de la interlocución y usar al arte como una excusa para contarles qué es la Tierra. Es decir, estoy citando a los curadores. Si bien Tierra es el nombre que recibe el planeta que habitamos, es también la superficie que acoge a todos los seres y a quienes ella provee de alimento y protección. No es extraño entonces el lugar que la Tierra ocupa en las cosmogonías de las culturas más diversas, asociadas a la idea de madre protectora. Es decir, por supuesto, te estás refiriendo a Ge, a la Pachamama, etcétera, etcétera. Y a partir de esto entramos en estos
objetos e instalaciones que poco tienen que ver con lo recién plantado. Es decir, lo recién planteado está planteando un principio didáctico y totalmente innecesario. Digo esto porque inmediatamente Lucía Madrid, una artista costarricense de mi edad, 44 años, 45 tengo yo, 44 años tiene ella, se llama Modificar, y bueno, y viene con toda esa carga de Monsanto y de los transgénicos. Es una obra que, digamos, es una obra de carácter militante, de manufactura muy floja. Es decir, verla a la obra en vivo, es decir, se podría haber hecho algo mucho más cuidado que eso, pero, digamos, de alguna forma este tipo de objeto entra perfectamente dentro de la intención de los curadores. Es decir, el problema es mezclar estos objetos con Oscar Boni, con Julia Kosic. Es decir, es ahí donde se empieza a forzar a esos artistas a este tipo de literalidad. En este caso estamos viendo Fabiana Imola, el sin título, en donde lo que se está planteando es un trabajo sobre la madera. Es decir, y acá de vuelta, cómo se vuelve a forzar la lectura. Llegamos a Carlos Ginzburg y la tierra cúbica, en donde el texto de un diálogo del Timeo, un diálogo de Platón, hace referencia a la creación del universo, y yo realmente a esta altura ya me empezaba a aburrir. Bueno, acá tenemos una obra de la Carola Bonis Collection, que es de 1998, una obra tardía de Oscar Boni, que se llama Pantano. Esta está en la sala del Antropoceno y acá todo se va al carajo. Es decir, lo que uno tiende a ver en las obras de Oscar Boni es una reflexión en torno de la mirada, en un nuevo contexto tecnológico que afecta a el espectador de arte. Y esto, por supuesto, es usado por Oscar Boni para diferentes géneros visuales, entre ellos, por supuesto, el paisaje. Sin embargo, la lectura que se obliga a hacer a Oscar Boni, inclusive esto es dicho por los guardias de sala, con los disparos sobre la naturaleza, tienen que ver con el discurso ecológico. Y esto de vuelta es forzar al artista a una lectura que no tiene nada que ver con la intencionalidad del artista. Y es acá en donde, bueno, es decir, uno puede abrir las lecturas a lecturas totalmente subjetivas, pero el problema es que acá la lectura no es subjetiva, la lectura es totalmente guiada por el guión curatorial. Además, el modo en el que están las dos obras enmarcadas y la obra con el agujero separadas por un hiato dan una idea de desprolijidad. Está mal colgada esta obra de 1998 de Boni. Bueno, acá tenemos la obra de Jane Brody del 2016, en donde, por supuesto, estamos con los derrames de petróleo en mareas y océanos y las amenazas al ecosistema, esto está claro. Esto como símbolo del antropoceno es interesante. Sin embargo, es esto, digamos, es como, ahí vamos a la cuestión metonímica, es una ejemplificación parcial de un fenómeno a los fines de la ilustración didáctica. Y nada más que eso. Mientras que habría toda una serie de consideraciones respecto de la cuestión artística que quedan totalmente al margen por el tema que fuerza todo. Lo mismo ocurre con
esa, digamos, me duele decirlo porque a mí Rómulo Machó no me gusta, pero esa maravillosa pintura muy a lo Anselm Kiefer de Rómulo Machó, dada por Daniel Mamán, hay que chequear si es auténtica, pero es costanera, y lo interesante de costanera es que es básicamente una imagen en blanco y negro tenida de sangre, es decir, no tiene nada que ver con el antropoceno, sino, es decir, a ver, tiene que ver con la desaparición de personas en la dictadura militar. Y mediante la incorporación en esta sala se transforma esto en una alegoría de el suicidio de los hombres de su propia especie a partir de su participación. Pero acá hay otro nivel que complica la cuestión, que es el de los diferentes niveles de responsabilidad en la participación del antropoceno. Y si bien esta obra originalmente, en el contexto de su producción, está apuntando la responsabilidad a la junta militar por la desaparición forzada de personas y los asesinatos, en el contexto de esta muestra termina lavando absolutamente las responsabilidades y las culpas, que no creo que sea la intención de los curadores, con lo cual yo creo que es como que terminan no sabiendo lo que están haciendo las chicas, ¿no? Bueno, luego en la sala tenemos a este mono, no me acuerdo de quién era, y tenemos a una obra de Diego Bianchi, que es la TV Alambre del 2016, que según el texto curatorial, dice, con esta obra Bianchi hace referencia, aparte está mal escrito, hace referencia a un tema común: ¿qué hacer con los dispositivos tecnológicos cuando quedan fuera de uso? TV Alambre refleja al espectador como ser mediatizado, inserto en una sociedad de consumo que se impone inexorablemente y que por otro lado es aliada y causante de la obsolescencia tecnológica. Digamos, desde este punto de vista de la transformación de los elementos tecnológicos en descarte, entra en la discusión del antropoceno. ¿Por qué está prendida si es basura? Este es mi problema con esta sala. Es decir, esta sala no... Es todo tan laxo que se está usando... Se puede poner cualquier cosa acá. Básicamente se puede poner cualquier cosa. Bueno, luego tenemos a Francisca López y su proyecto Puerto Madero Construcción con Despojos, en donde lo que hace es abordar la historia del antiguo puerto de Buenos Aires con fotografías que recolectó. Son fotografías que no sacó ella, sino que son huellas de demoliciones en el proceso de construcción de Puerto Madero. A ver, el modo en el que esta muestra pierde la oportunidad de tratar la cuestión de la inteligencia líquida, la inteligencia artificial, el posthumanismo, la tecnología y demás, es atroz. Es decir, no tienen idea de los debates actuales, y incluir a una muestra postfotográfica, una obra postfotográfica como esta, en donde el artista no saca las fotos, sino que el artista selecciona y los coloca dentro de una distribución muy a lo Ed Ruscha, ¿no? Es donde cada uno de los elementos termina siendo nivelado para, de alguna forma, adormecer la experiencia del espectador, y esto mezclado con ciertas imágenes abstractas, termina dando la pauta de que la pobre Francisca no tiene idea de lo que está haciendo. Yo a ella sí la invitaría a uno de mis cursos porque creo que le vendría muy bien. Y creo que la peor elección de la muestra es la obra de Marie Oresans. La obra de Marie Oresans reduce todo a una alegoría del derroche de agua, y esto lo hace a partir de canillitas, textitos y papelitos que se secan y se van al cielo. Es decir, en este punto, teniendo en cuenta el nivel de este tipo de debate en el mundo, uno quiere irse.
Y para rematar y hacer todo mucho más literal aún, y ya bordeando lo insoportable, tenemos este print de Jacques Bedel, que supone ser, ¿no?, una escena post-apocalíptica del barroco en el antropoceno. Es decir, Jacques Bedel el concepto de antropoceno no existía cuando Jacques Bedel estaba trabajando. Es decir, es más, el concepto de antropoceno no existe cuando la mayoría de estos artistas están trabajando. Es decir, el nivel de irresponsabilidad en la incorporación de un concepto que además es central a el trabajo del mundo del arte contemporáneo, como es el concepto del antropoceno, es realmente choqueante. Que acá falten artistas, por ejemplo, como Adrián Villarrojas o como Alexandra Quejayoğlu, da la pauta de, digamos, de la falta de coraje en la aproximación seria, ¿no?, de los artistas que están desarrollando este tipo de proyectos. Bueno, acá en la siguiente sala el nivel cae estrepitosamente con Caterina León y esta instalación que no tiene que ver con el tema de manera totalmente metonímica. Es un tipo de asociación muy agarrada de los pelos. La obra de la instalación El Diluvio de Miguel Rothschild retoma el tema bíblico como diluvio. Él imprimió sobre tela imágenes de mares revueltos y tormentosos y luego los instala como si fuera una escultura de un mar revuelto y tormentoso. Bueno, la verdad del asunto es que en términos de manufactura no cierra, es decir, está muy cerca de cerrar, pero no cierra, es decir, no se suspende el descreimiento y esto es una lástima. Sin embargo, dentro de esa sala, la obra de Miguel Rothschild está a otro nivel. Luego tenemos una obra muy tonta de Orozco. Harte no se entiende qué está haciendo en esta muestra, ni que hablar de ese mural de Cynthia Cohen. Es decir, ¿alguien me puede explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de la tierra, refugio y no sé qué? Es decir, y después tenemos esa instalación de Hernán Marina con macetas, helechos y un neón. Es realmente muy pobre. Es decir, esta sala era innecesaria. Es decir, yo creo que este es el problema de esta muestra. Esta muestra es demasiado larga y ya empieza mal y termina peor porque ya, es decir, cuando estoy incorporando a las figuras de Miguel Harte en este contexto de discusión sobre la Tierra es porque ya me quedé sin nada que decir, ¿verdad? Bueno, si se quiere, hay cierto espejamiento entre la obra de Harte y la de, si no me equivoco, de Joaquín Fargás, que son son esas esferas con vida adentro. Y that's it. Y esto nos lleva entonces a la próxima sala, que se llama Huellas del Hombre, y que de alguna manera complican la lectura porque, perdón, no la complejizan, sino la complican, porque mi pregunta es cuál es la relación entonces entre el antropoceno y las huellas del hombre. ¿Las huellas del hombre son las huellas positivas? ¿Y el antropoceno las huellas negativas? Bueno, y acá tenemos la instalación de Pedro Tyler, Vicente Grondona y su escultura de madera. Y tenemos a la instalación de Margarita Paxa, que de alguna manera resume el problema con la curación de esta muestra. Es tan extensa que no pueden dejar que las obras respiren y no terminan respetándola. Fíjense lo que pasa con esa cadena. Es decir, teóricamente, esta obra alegoriza
el dominio de la industria o de la civilización sobre la naturaleza. Con lo cual, esa cadena debería estar tensa, cayéndose, no puede estar flotando. Estos errores son errores, para eso está el curador. No para sentarse a escribir tema libre la naturaleza, porque yo no necesito a Ana María Battistossi ni a Laura Buccellato para hablar de la naturaleza, porque básicamente no saben de lo que están hablando, ya a duras penas saben de arte a esta altura, poco van a saber de la naturaleza, con lo cual, es decir, esta intención ecologista termina dándose contra la poca seriedad del cuidado del detalle, ¿no? Y el ejemplo de la muestra de Margarita Paxa es clave. Y de ahí pasamos, por supuesto, a la instalación lúdica de Martin Creed. Y luego pasamos a la sala del agua con la instalación de Boulet y de Ange Lechat, que es un video cenital, es decir, con una cámara de dron apuntando hacia las olas. Digamos, la instalación de Boulet es interesante en un contexto de arte, ¿no? Es decir, en este contexto de ejemplificación de el mar y fíjate cuántas bolsas hay y cómo tenemos que ser conscientes de no tirar las bolsas, la cosa es muy limitada. Y si no me equivoco, en esta sala está la instalación de Silvia Rivas, que es muy espectacular, pero muy al pedo, ¿no? Son dos pantallas con agua y una mujer subiendo la escalera. Para ir cerrando, mucho ruido y pocas nueces. Y yo creo que una de las definiciones del estilo es tener algo que decir y decirlo. Lo que me da la impresión es que acá Battistossi nuevamente, Battistossi aparte está insistiendo con esta aproximación que hace a la naturaleza y al paisaje sin tener idea de lo que está haciendo. Y acá con ayuda de Buccellato, que jubilada en su casa sale de su aislamiento para hacer algo que puede plantearse como marketinero, pero ni siquiera lo es. A mí lo que me gustaría es que el Centro Kirchner se anime un poco a dejar de ser políticamente correcto en términos de usar al arte como excusa para que la clase media aprenda temas cívicos y se anime más a ser un centro de arte, moviendo el debate artístico al centro de la escena. El edificio es honestamente espectacular. Yo salí del edificio con una sonrisa porque hay una concentración de intencionalidad, algo que en Argentina no hay. Es decir, ya por ejemplo, las escaleras mecánicas, ese tipo de escaleras mecánicas no hay en Buenos Aires. Es decir, estamos en un momento, más allá de lo que creamos, de un gran provincialismo. Y yo creo que el Centro Kirchner es un lugar que hay que apoyar, y que hay que levantar el nivel de las muestras. Este nivel no va más. No va más. Es decir, acá hay que poner plata y posiblemente traer curadores de fuera. Porque acá ya no los hay. Nos vemos la próxima.